Sabemos que todas las empresas tienen sus buenas rachas y sus malos momentos. Cuando pasan este tipo de cosas, siempre hay cambios. Y esto es algo que últimamente Pokémon ha querido hacer, a pesar de que muchos no lo noten. Incluso que se fueron haciendo de poco en poco hasta el punto donde estamos ahora. Pero ¿por qué Pokémon quiere cambiar siendo una franquicia tan exitosa? Ese es el tema que vamos a ver en el video del día de hoy. Muchos dicen que Pokémon se ha vuelto una compañía mediocre con el pasar de los tiempos, gracias a que sus juegos repiten la misma mecánica, de que eres un chico que empieza su aventura en una región nueva, conoces compañeros nuevos, enfrentas a los líderes de gimnasio, después haces los eventos del equipo malvado hasta el punto de acabar con ellos, al final te enfrentas al alto mando, vences al campeón y te conviertes en el mejor maestro Pokémon de la región. Obviamente, hay alguno que otro cambio en cada una de las entregas de Pokémon, pero en sí, la raíz de los juegos sería la misma, algo que hizo que mucha gente se empezara a cansar de las entregas de Pokémon, y que incluso se ha llegado a comparar con otras sagas como los juegos de FIFA, ya que no es una saga de juegos que cambie mucho al pasar de los años. Lo único parecido entre los FIFA y los Pokémon es que son juegos muy vendidos. Normalmente, Pokémon siempre ha estado entre los juegos más vendidos de cada consola que saca Nintendo, así que es normal que la fórmula no cambie demasiado si al final les está funcionando. Por esto es el estancamiento entre comillas de Pokémon. Y bueno, ¿cómo no hablar de Pokémon si no hablamos de su anime? Uno de los medios en donde más gente ha conocido a Pokémon, que le ocurre casi el mismo problema que con los juegos. Ash empieza su aventura, conoce compañeros nuevos, vence al equipo villano, derrota a los líderes de gimnasio, aunque eso sí, entre medio de todos estos acontecimientos, el anime está lleno de episodios de relleno, una característica que a los fans no es que les guste mucho. Al final, Ash llega a la liga, pero a comparación de los juegos, aquí Ash normalmente pierde, y esto parece ser una excusa para volver a empezar una nueva temporada con él, en la siguiente región. Como podemos ver, Pokémon no se ha arriesgado mucho en cambiar su fórmula, ya que tanto el anime como los juegos siguen vendiendo mucho, pero la franquicia se empezaba a dar cuenta de este problema. Pokémon se había dado cuenta que sus juegos ya no se sentían tan frescos como antes, y empezó haciendo uno de los cambios más importantes de toda su franquicia, que fueron los lanzamientos de Pokémon Negro y Blanco en 2011, un juego que a pesar que tenía la misma mecánica de los gimnasios y completar la liga, cambió muchas cosas, como el hecho de que no habían Pokémon de otras generaciones, y en estos juegos metieron 156 Pokémon nuevos, una cantidad récord para esa época. En la historia tocaron temas más filosóficos sobre el mundo de Pokémon. Muy probablemente la historia de estos juegos sea de las mejores de la franquicia. A pesar de eso, Pokémon Blanco y Negro no fue tan bien recibido en ese tiempo por los fans, a pesar de que las ventas no eran malas. Cuando salieron las secuelas de estos juegos, Pokémon Negro y Blanco 2, volvieron Pokémon de anteriores generaciones a estos juegos, y de ahí en fuera el juego siguió siendo casi el mismo. Pero los cambios no solo fueron en los juegos, también pasó con el anime, pero de una manera más rara. Cuando terminaron las temporadas en Sinnoh, que fue una de las más shonen que hemos tenido en Pokémon, acabó con Ash perdiendo la liga ante Tobias, con un equipo roto lleno de legendarios. Esta decisión generó mucha polémica, ya que parecía que metieron a este personaje a la fuerza para que Ash volviera a ser el protagonista de la siguiente temporada, y esto aconteció a que Ash tuviera una especie de reinicio cuando llegó a Unova, en la cual habíamos perdido todo el avance que habíamos visto de Ash en anteriores generaciones, donde incluso Ash en estas temporadas volvió a perder la liga. Pero resumiendo, podemos ver que Pokémon sí quería hacer un cambio, pero digamos que no fue muy bien aceptado. Cuando salieron los juegos de X y Y, no tuvimos la verdad muchos cambios, más que las mega evoluciones y un tipo nuevo que era el tipo Hada. En la historia de estos juegos ya no se arriesgaron demasiado, y el equipo malvado de estas entregas fue bastante básico y simple. La dinámica de pasar gimnasios y llegar a la liga Pokémon sería la misma. En el anime se volvió a retomar este estilo shonen a comparación de la anterior temporada, donde Ash llegaría a la final pero este perdería contra Line, que fue otra decisión bastante polémica, ya que para muchos fans este Ash había sido uno de los mejores, y verlo perder otra vez decepcionó bastante y nos dejó con un mal sabor de boca. Pero desde este instante para adelante, Pokémon
empezaría a tomar decisiones más arriesgadas, que tendrían sentido en un futuro, para que tengamos un Pokémon bastante diferente del que conocimos antes. Los grandes cambios. Después de lo que fue Pokémon X y Y, salió la próxima generación de Pokémon, que fueron juegos que le daba cierto frescor a la franquicia, Pokémon Sol y Luna, que estas entregas ofrecen bastantes cosas diferentes a comparación de las anteriores generaciones. Lo primero fue el apartado visual de los juegos, ya que se cambió el estilo chibi para que sea un poco más realista. Después, para pasar la aventura, se implementaron los Pokémon dominantes, que eran pruebas que tenías que pasar enfrentando a Pokémon más grandes de lo normal, y con un poder que sobresalía de lo común. También te enfrentas contra los capitanes y los Kahunas de las islas, que eran como los líderes de gimnasio, pero en un concepto diferente. En estos juegos, en vez de meter más Pokémon con Mega Evolución, se decidió por una mecánica nueva, que eran los movimientos Z. En cuanto a la historia, se sintió algo diferente a comparación de la anterior generación, que tiene sus puntos buenos y sus puntos malos. Al final, llegas a la liga y te enfrentas contra algunos Kahuna y capitanes, para que derrotes al campeón y se hace el nuevo monarca de esa región. Aunque los cambios no fueron tan bestia, sin duda fue una de las entregas más frescas de la línea principal de los juegos de Pokémon. Y en el anime, bueno, ¿qué les puedo decir? Fue una de las temporadas donde se tuvieron ideas más arriesgadas. Aquí, sorprendentemente, también se cambió el estilo artístico de la serie, que generó mucha polémica. Se seguiría el mismo concepto de los capitanes y Pokémon dominantes como en los juegos, pero a comparación de otras temporadas, Ash tenía más compañeros y una especie de figura paterna que sería el profesor Kukui, con unos arcos de desarrollo mejor establecidos. Pero yo diría que el cambio más importante fue que en esta temporada Ash ganaría por primera vez una liga Pokémon, un hecho que hizo explotar a todo internet, ya que no lo lograba desde que había empezado el anime. Sin dudas, una decisión muy riesgosa a la que no estamos acostumbrados en Pokémon. Estos acontecimientos nos ayudarían más adelante para la próxima temporada. Pokémon, de cierta manera, se empezaba a dejar de parecer tanto a los juegos anteriores, con pocos cambios pero yendo a lo seguro, porque estaban preparando algo que nosotros nunca hubiéramos esperado. Después de Sol y Luna, llegaron las entregas de Pokémon Espada y Escudo. Estos juegos sí se sienten más como los Pokémon más antiguos, aunque tienen cambios como que los gimnasios ahora son en estadios, y la manera de pasar la liga era en un torneo que se realizaba entre los más fuertes de la región. Se empezaba a ver el avance de lo que veríamos próximamente, que fue el área silvestre, que era una zona en la cual tú podías estar libremente para capturar Pokémon, y al fin podíamos ver a los Pokémon de una manera más salvaje. En estos juegos también se incluyó una nueva mecánica, el Gigantamax, y con esto también surgieron las incursiones para derrotar a los Pokémon Gigantamax, donde también podías capturarlos, ganar experiencia y muchos objetos. Aunque a muchos no les gustó este juego y lo consideran como uno de los peores de la saga, fue uno de los juegos más vendidos de la Nintendo Switch. Después tuvimos Pokémon Arceus, una entrega que como tal no es de la línea principal y se podría considerar como un spin-off. Este juego fue el primer Pokémon de mundo abierto que habíamos tenido hasta esa fecha, una característica que sin duda ya le venía bien a la saga de Pokémon. Aunque tenía sus fallos y errores, esto solo será un adelanto de lo que vendría en la próxima generación, Pokémon Escarlata y Púrpura. Al fin, teníamos un juego de la saga principal en el formato de mundo libre, donde también se innovó en la forma de pasar la aventura, en donde teníamos 3 caminos diferentes que tomar, y nosotros podemos pasarlo en el orden que queramos. Y en estos juegos, si nos damos cuenta, tenemos características de juegos anteriores, como el hecho de que uno de los 3 caminos trata de vencer a Pokémon dominantes, que nos recuerda mucho a Pokémon Sol y Luna. La nueva dinámica de la Terra Cristalización parece ser una fusión entre la Mega Evolución y los movimientos Z. Aquí también hay incursiones como las de Pokémon Espada y Escudo. Los comandantes del Team Star recuerdan mucho a los Kahuna de Alola, y obviamente la experiencia del mundo libre se vio mejorada a comparación de Pokémon Arceus y el área silvestre de Pokémon Espada y Escudo. En el apartado de la historia, muy probablemente sea de las mejores historias que se nos haya contado en Pokémon. Les aseguro que si no hubiera sido por todo el tema de los gráficos y bugs, este juego sería uno de los mejores de la saga. Así que Pokémon parecía que estaba recolectando todo lo bueno de anteriores generaciones, y así con los pocos cambios se
empezarían a sentir más frescos los juegos de Pokémon. Y era obvio que tantos cambios iban a afectar tarde o temprano al anime, donde la próxima temporada volvimos a tener a Ash como protagonista, se le dieron nuevos compañeros y se siguió la misma mecánica de los juegos de Pokémon Espada y Escudo. Ash pasaba por diferentes pruebas hasta llegar al torneo de los 8 maestros, en donde Ash tenía que enfrentar a los campeones de otras regiones, siendo él el campeón de Alola. En esta temporada también se siguió usando el estilo shonen, ya que vimos a Ash evolucionar con el paso de los episodios y se siguió la lógica de lo que vimos en Pokémon Sol y Luna. Lo curioso fue ver que Ash utilizó la Mega Evolución, los movimientos Z y las formas Gigantamax para el torneo de los 8 maestros, utilizando técnicas que ya habíamos visto en anteriores temporadas. Al final, Ash logra vencer a Lionel, el entrenador más fuerte de la región, para que así se convirtiera en el maestro Pokémon más fuerte de todo el anime, algo que obviamente hizo que volviera a explotar todo internet, ya que Ash había completado su sueño de ser el mejor maestro Pokémon. Mucha gente empezó a especular de qué es lo que pasaría con Ash, que si en verdad este era el adiós de este protagonista, y al final se volvió realidad. Ash, después de 25 años, dejaría de ser el protagonista del anime, y esto es algo raro de ver en Pokémon, que toma una decisión tan arriesgada. Están dejando ir al protagonista que les dio tanta seguridad por todo este tiempo. De cierta forma, Pokémon quiere cambiar sin perder su esencia, porque como pudimos ver en todo el video, los cambios los venían haciendo de a poco. Tomaron lo mejor y lo implementaron en las nuevas entregas, como lo pudimos ver en los juegos. Hasta parece que el retiro de Ash fue planeado desde Pokémon Sol y Luna, y todo esto se fue construyendo poco a poco sin que nos diéramos cuenta. Hace unos días se anunció la nueva temporada de Pokémon, que será en la región de los juegos de Pokémon Escarlata y Púrpura, Paldea, con los nuevos protagonistas que van a ser Rika y Roy. Con esto podemos deducir que una nueva era se está acercando a Pokémon, y los juegos y el anime no los han demostrado. Recuerden que la próxima generación será la 10ª. No sabemos si van a planear algo muy bestia por ser la 10ª región o solamente tendremos un producto del montón. No sabemos qué pasará con Pokémon, si seguirá en este estancamiento entre comillas o se vendrá un producto de mejor calidad. De lo que sí estoy seguro es que Pokémon está cambiando, y todo esto que te acabo de comentar es el fin de una era y el inicio de una nueva. Pero bueno, tú dime, ¿qué opinas de todos los cambios que sucederán en Pokémon?